contrario de la enfermedad renal crónica que toma décadas o años en producirse. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por una retención de uricreatinina y productos nitrogenados de desecho, de metabolismo, y en los casos más severos puede haber oliguria o anuria. Cuando la insuficiencia renal aguda es sintomática, entonces hablamos de un síndrome urémico, ¿ya? Con todas las manifestaciones propias de la uremia que se producen en el curso de pocos días, cuando se trata de un fallo renal agudo establecido y severo. Les vas a pasar las diapositivas, ¿no, papi? Después a los chicos. ¿Mm? Les vas a pasar las diapositivas Sí, ya después, se si las he quieren. pasado a Para que no tengan que estar apuntando Estefan tanto. y todo eso es para ustedes. ¿Ya? En cuanto a la nomenclatura, el término azotemia es lo mismo que decir aumento de la urea y la creatinina en la sangre. Uremia es el fallo renal establecido y sintomático, que es el conjunto de síntomas y signos que aparecen en una insuficiencia renal aguda o crónica avanzada, severa, establecida. Oliguria, diuresis menor a 400 mililitros en 24 horas, y anuria, diuresis menor a 100 mililitros en 24 horas. O sea, prácticamente no orinar nada en todo el día. En esta gráfica ustedes tienen una relación entre la filtración glomerular, o sea, la función renal, y la creatinina. ¿Qué quiere decir esto? Que en un caso de fallo renal agudo, cuando la filtración glomerular cae en pocas horas, o en 1 o 2 días, cae desde 120, que es lo normal, hasta 0, entonces la creatinina empieza a subir en forma paralela. Sin embargo, la filtración glomerular puede caer en horas o días a nada, y la creatinina va a ir subiendo poco a poco en el curso de varios días. De tal manera que un caso como este, que es una necrosis tubular aguda, tenemos que al cabo de 14 días la creatinina alcanza su pico máximo, cuando la función renal ya ha estado en 0 durante las 2 semanas previas. La etiología la podemos dividir en 3 grandes grupos. En la práctica esto tiene gran importancia. La insuficiencia renal aguda prerrenal, la renal o fallo renal agudo intrínseco con lesión estructural del riñón, y la postrenal u obstructiva. Esto es importantísimo que tomen en cuenta, porque tanto la prerrenal como la postrenal son potencialmente reversibles. En la insuficiencia renal prerrenal es un trastorno funcional severo, pero sin ninguna lesión estructural. La postrenal u obstructiva es una obstrucción de las vías urinarias por cualquier razón que nos da lugar a un fallo renal agudo postrenal. La enfermedad renal aguda intrínseca, donde sí hay lesión renal, comprende varias situaciones. La necrosis tubular aguda, la más frecuente. Puede haber una nefritis intersticial aguda alérgica, generalmente medicamentosa. Puede haber una glomerulonefritis aguda, o una enfermedad renal vascular, como la púrpura trombótica trombocitopénica, por ejemplo, o cualquier microangiopatía trombótica. En todos esos casos hay una lesión estructural renal intrínseca, o una obstrucción intratubular, como por ejemplo la precipitación de proteínas del mieloma, ¿no?, en los túbulos renales, o la precipitación de hemoglobina en una hemólisis, o de mioglobina en una rhabdomiolisis, que es lo que vamos a ver con mucho detalle ahora en varios ejemplos que les voy a dar. En cuanto a la epidemiología de la injuria renal aguda, es muy importante que dividan ustedes también en los tres grupos de causas: la prerrenal, la intrínseca y la postrenal. En el caso de la injuria renal aguda prerrenal,
este es mucho más frecuente en la comunidad. Pueden haber una multitud de situaciones en la comunidad que nos dan lugar a un fallo renal agudo, pero también tenemos varios casos de fallo renal agudo prerrenal dentro del hospital, fundamentalmente por depresión de volumen, por deshidratación, por diarreas, por vómitos, hemorragias quirúrgicas, hemorragias postoperatorias, etcétera, que dan lugar a un fallo renal agudo prerrenal sin lesión estructural en el riñón, totalmente reversible y fácilmente corregible si uno piensa en esta posibilidad. El fallo renal agudo intrínseco predomina en el medio hospitalario. Son pacientes muy graves que están hospitalizados por diferentes motivos, muchas veces multifactoriales, y que dan lugar a una necrosis tubular aguda, a una nefritis intersticial aguda o a alguna otra patología renal estructuralmente evidente. Y el fallo renal postrenal o obstructivo generalmente predomina en la comunidad, ¿verdad? Viejitos con cáncer de próstata o con crecimiento prostático que han obstruido la salida de orina de la vejiga, o personas que tienen un solo riñón y por mala suerte han hecho un cálculo en ese único riñón y tapan el único uréter que tienen, entonces van a tener un fallo renal postrenal que es más frecuente en la comunidad que en el medio hospitalario. Entonces ahora no vamos a tocar para nada el tema del fallo renal agudo intrahospitalario, porque para eso ha habido un curso recientemente impartido por la Sociedad de Nefrología, en el cual se ha hablado muy detalladamente durante 3 días de la injuria renal aguda en el medio hospitalario y sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Esto es algo muy especializado, es algo altamente especializado que no lo vamos a tocar ahora. En cambio vamos a tocar cosas que han ocurrido en Cochabamba a lo largo de los años. Les voy a presentar unos 7 u 8 casos clínicos de pacientes atendidos por mí a lo largo de los años, en el Centro Boliviano de Elda fundamentalmente, y que traducen la injuria renal aguda en la comunidad. Vamos a empezar por la epidemia del cólera, que tuvo lugar en el año 1991 en Cochabamba y Bolivia en general, pero que comenzó en 1990, a fines del 90, en Lima, Perú. Todos ustedes, bueno, seguramente eran muy pequeños en esa época, eran niños, pero han debido escuchar acerca de la epidemia de cólera que hubo aquí en Cochabamba, ¿verdad? Fue una epidemia autolimitada, pero que ocurrió poco tiempo después de la epidemia que ocurrió en el Perú. Se caracterizó por una diarrea acuosa, profusa, con severa depresión de volumen, con una injuria renal aguda secundaria a la depresión de volumen prerrenal, con alta mortalidad. Muchísima gente murió en Lima en esos días, mucha gente también en Bolivia. En esta foto tienen lo que ocurrió en Haití, que sucedió al mismo tiempo que lo que ocurrió en Bolivia, en Lima, en el Ecuador, en muchos países de América Latina y en los países del Caribe. Entonces, la injuria renal aguda secundaria a la depresión de volumen, a la diarrea acuosa abundante, fue una de las complicaciones más frecuentes. Esta foto es de Haití, es una niña que está muriendo en la calle luego de haber tenido una diarrea profusa durante la noche. El caso que les voy a presentar es el de un varón de 22 años, un joven muy guapo, muy saludable, muy sano, sin ningún antecedente patológico, que fue un sábado en la tarde a la cancha, tomó refrescos de un carrito, comió alimentos del carrito en la calle, alimentos y refrescos no embotellados por la tarde, y por la noche comenzó con deposiciones líquidas de aspecto acuoso, abundantes, muy frecuentes, que persistieron durante toda la noche, sin dolor abdominal, sin náuseas, sin vómitos, sin ninguna otra manifestación. En las horas siguientes, el paciente se sintió cada vez más débil, no podía pararse a las pocas horas, no podía sostenerse de pie, no podía deambular,
y acudió al servicio de emergencia del Centro Boliviano Belga en el cual yo trabajaba, postrado en muy mal estado general, con aspecto de enfermo agudo y grave. Tenía una oliguria progresiva y prácticamente anuria desde la medianoche. La presión arterial estaba muy baja, en 70-40, estando el paciente en decúbito en la camilla, y cuando se lo sentaba para tomar la presión arterial o se lo paraba, no se podía registrar la presión. Lo mismo ocurría con la frecuencia cardíaca, que estaba en 130 estando en decúbito, subiendo a 160 por minuto al sentarse y al pararse. Los ojos estaban hundidos, la lengua seca, la piel seca, sin turgor, con un signo del pliegue positivo. El abdomen era blando, depresible, difusamente dolorosa la palpación, pero el dolor no era intenso y había un aumento muy importante del peristaltismo intestinal. En el laboratorio el hemograma era normal, sin embargo la urea estaba 7 veces por encima de lo normal. Si la urea normal es hasta 20, él tenía 140. La creatinina estaba en 4.5, 5 veces por encima de lo normal o 4 veces por encima de lo normal. El potasio estaba muy bajo y el cloro muy elevado. Un cloro alto significa bicarbonato bajo, ¿ya? Acidosis metabólica hiperclorémica. Cloro alto igual bicarbonato bajo. Y evidentemente en la gasometría venosa que se le hizo tenía una acidosis metabólica descompensada con un pH de 7.2, un bicarbonato en 12, lo normal es 26, y un exceso de base de -9, con un anion gap de 18, que es prácticamente normal. ¿Ya? Entonces era una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato a través de la diarrea. La orina era muy escasa, muy concentrada, con una densidad de 1030 y una osmolaridad de 1400, sin proteínas, sin glucosa, sin acetona, con un sedimento completamente normal. ¿Ya? Entonces era simplemente una orina muy concentrada. Entonces este paciente fue tratado con una monitorización muy activa, tensión arterial y frecuencia cardíaca cada hora, en decúbito y sentado para ver la depresión de volumen, una dieta líquida astringente a tolerancia, fundamentalmente agua de canela, sales de rehidratación oral, 1 litro cada hora, suero fisiológico 1 litro cada 2 horas, y controles de la función renal y electrolitos y gasometría venosa cada 8 horas. Con este tratamiento la evolución fue muy favorable, mejoró el estado general, se normalizó la presión arterial, la frecuencia cardíaca, se restableció la diuresis. En el curso de 4 horas el paciente ya empezó a orinar. En el transcurso del día se normalizó la urea, la creatinina, el potasio y se corrigió la acidosis metabólica. Entonces es el caso clínico de un paciente como los miles de pacientes que hubieron durante la epidemia de cólera y que se presentó con una depresión de volumen y injuria renal aguda secundaria a la depresión de volumen. Entonces el cólera es una enfermedad diarreica epidémica con alta mortalidad, ocurriendo la muerte por el shock hipovolémico que se presenta a las pocas horas de iniciada la diarrea. La injuria renal aguda es una complicación muy frecuente que ocurre luego de unas cuantas horas, es sumamente grave y tiene una altísima mortalidad. Con una reposición rápida y adecuada del volumen, se evita y se revierte la injuria renal aguda y la mortalidad asociada, como en el caso presente. De lo contrario, se establece el fracaso renal agudo y si no se dispone de diálisis peritoneal o hemodiálisis en el medio en el cual uno está trabajando, la mortalidad de la población afectada por la epidemia es tremenda. La noche que comenzó la epidemia en Lima, hubieron 3.000 casos reportados, de los cuales varios de estos fallecieron, más de 500 muertos en el curso de una noche. Y lo mismo ocurrió probablemente en Bolivia en los días en los cuales hubo la epidemia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que no ha quedado claro que quieren que les aclare? Por el momento no, claro. ¿Está bien? Sí. Entonces ya saben.
cuando ustedes vayan a hacer su rotación en el internado al área rural, van a tener ocasión de ver un montón de niños, sobre todo jóvenes y ancianos, con diarrea, por diferentes motivos, ¿ya? Obviamente ninguna va a ser tan grave como la diarrea del cólera, pero muchos de esos casos van a ser un fallo renal agudo, oligúrico o anúrico, y algunos de estos pacientes van a fallecer como consecuencia del shock hipovolémico, de la depresión de volumen y como resultado de la diarrea o de los vómitos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Vamos a ver ahora un caso de una insuficiencia renal aguda, una injuria renal aguda secundaria al consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES inhiben la síntesis de proteínas vasodilatadoras en el glomérulo renal. Por lo tanto, cuando una persona tiene una situación que induce o que va a tender a producir vasoconstricción renal, como depresión de volumen, una cirrosis hepática descompensada, una falla cardíaca, una disminución del volumen arterial efectivo por cualquiera de esas razones, y consume antiinflamatorios no esteroideos, entonces la poca vasodilatación que va a haber se va a inhibir y va a haber una vasoconstricción importante con oliguria, con anuria y con retención de productos nitrogenados. Los antiinflamatorios, por lo tanto, al producir vasoconstricción renal, disminuyen la filtración glomerular, producen oliguria, aumento de la urea y de la creatinina. Esto se produce en horas o en pocos días, sobre todo en pacientes ancianos y con patologías concomitantes, como las que ven ustedes ahí, ¿verdad? Entonces les voy a presentar el caso. Es un caso muy especial, no es el caso típico, común y corriente que vemos todos los días en el hospital, ¿verdad? Viejito con falla cardíaca, cirrótico, que consume antiinflamatorios y se muere. No es eso. Es un joven de 32 años, natural y residente en Oruro, deportista profesional, fisiculturista, muy activo, sin ningún antecedente patológico. Al llegar a su casa por la noche, después de haber hecho ejercicio en el gimnasio, es agredido por unos malhechores que lo golpean profusamente y lo golpean sobre todo en el tórax y en las extremidades. Ya le pegan una paliza tremenda y le roban su celular, obviamente. Acude a un servicio de emergencia en Oruro, donde le prescriben diclofenaco de 75 miligramos intramuscular cada 12 horas y que se lo dan por 5 días. Y a continuación le indican que tome diclofenaco oral 75 miligramos cada día por una semana adicional. Con ese tratamiento, obviamente, disminuye el dolor, disminuyen las molestias propias de la golpiza, pero también disminuye la diuresis. El paciente entra en oliguria, presenta náuseas, repugnancia por los alimentos, edemas maleolares y se siente muy mal en general. Ya no tiene dolor muscular, pero se siente muy mal. Acude al servicio de emergencia nuevamente con un hemograma normal, un nitrógeno ureico de 65, que es prácticamente 4 veces por encima de lo normal, una creatinina de 8.5. Fíjense la desproporción que hay. Ambas cosas aumentan, pero la creatinina aumenta mucho más de lo esperado en relación a la urea. ¿Ya? Si la urea aumenta 3 veces por encima de lo normal, la creatinina aumenta 8 veces por encima de lo normal. Hay algo que está haciendo que la creatinina aumente más que la urea. Ya vamos a ver qué es. El examen de orina era completamente normal. Las enzimas hepáticas o musculares, que son las mismas, están aumentadas. GOT en 300, GPT en 400, pero sobre todo la CPK. ¿Ya? La CPK, la creatinfosfotinasa, está muy, muy elevada. Lo normal es hasta 40, él tenía 1500. ¿Ya? Una ecografía abdominal completamente normal, unos riñones bonitos, de forma normal, tamaño normal, bien delimitados, bien diferenciados, sin ninguna alteración. Con estos resultados lo mandan a Cochabamba
Y cuando llega emergencia se corroboran todos los datos y complementamos la evaluación con electrolitos, repetimos las enzimas musculares que para entonces ya habían bajado considerablemente, pero entre los electrolitos destacaba una tendencia a la hiperpotasemia, un potasio ligeramente elevado, pero nada más. Este paciente fue tratado simplemente con reposo para evitar el dolor, una dieta con poca sal por el edema que tenía y líquidos de acuerdo a la sed. Ya les recomendamos que no tome mucho líquido porque está muy hinchado. Prohibimos absolutamente la administración de cualquier antiinflamatorio analgésico para calmar el dolor. Obviamente se suspendió el diclofenaco que estaba tomando y prohibimos totalmente el consumo de cualquier otro antiinflamatorio. La evolución fue muy favorable. A los pocos días recupera el apetito, desaparecen las náuseas, desaparece la repugnancia por los alimentos, aumenta la diuresis, empieza a orinar profusamente, desaparecen los edemas y la urea baja a 35, la creatinina a 3.2 al cabo de 2 semanas, un descenso lento pero constante, y al cabo de un mes se normaliza totalmente todo el laboratorio y el paciente obviamente está en muy buenas condiciones generales. Entonces la prevalencia de la nefrotoxicidad por antiinflamatorios es baja. O sea, no todo el mundo tiene estas cosas, ¿verdad? Pero el impacto en la población es enormemente grande por el uso tan difundido, ¿verdad? Hay cientos de miles de personas que todos los días consumen antiinflamatorios y que pueden tener problemas. No todos tienen problemas, solamente algunos que tienen factores de riesgo, pero es tanta la cantidad de gente que consume antiinflamatorios que el impacto social de este problema es enormemente grande. Este paciente no tenía ningún factor de riesgo asociado, no tenía ni depresión de volumen, ni falla cardíaca, ni falla hepática, pero sí un cierto grado de rhabdomiolisis por la golpiza que recibió y mioglobinuria luego de la afección física. Eso explica el aumento tan grande de la CPK, eso explica el aumento tan desproporcionado de la creatinina, que depende de la masa muscular para aumentar, y eso explica la situación de este paciente. ¿Ya? Rhabdomiolisis con mioglobinuria. ¿Qué quiere decir rhabdomiolisis? Destrucción muscular por golpe o por cualquier otra cosa. ¿Y qué significa mioglobinuria? Eliminación de mioglobina del músculo destruido a través de la orina, con precipitación dentro de los túbulos renales y fallo renal agudo. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de lo que ocurrió en el terremoto de Haití. Siguiente. Justamente lo que les voy a presentar ahora es lo que ocurrió en el año 1993 cuando se produjo el terremoto de Haití. ¿Ustedes ya habían nacido para entonces o no todavía? Sí. Sí. Bueno, fue algo tremendo. Ya tremendo y lamentablemente no ha sido documentado porque en Bolivia en esa época no habían estadísticas, no habían estudios epidemiológicos, no había nada, no se sabía nada, lo único que se sabía era que todos los días llegaban ambulancias por montones del SAR, de unos, de otros, trayendo pacientes que llegaban a Pachamama, morían. ¿Ya? Como consecuencia del terremoto. Entonces, lo importante es que sepan que los aplastamientos cursan siempre o casi siempre con oliguria. Una persona aplastada por un desastre natural deja de orinar, aumenta la urea, pero sobre todo aumenta la creatinina en forma totalmente desproporcional a la urea. Hay hiperpotasemia severa, hay hiperfosfatemia severa, hay elevación de las enzimas musculares, GOT, GPT, y en especial de la CPK. Ese conjunto de cosas es lo que constituye el síndrome del aplastamiento, ¿no? Como consecuencia de la rhabdomiolisis y la mioglobinuria que se produce por la destrucción muscular. ¿Siguiente? Entonces, el daño es tubular directo debido a la obstrucción por cilindros de mioglobina liberada por los músculos aplastados. Los cilindros se taponan con mioglobina prácticamente.
Entonces, por eso hay oliguria, anuria y retención de productos nitrogenados. Entonces, voy a presentar el caso de un varón de 43 años. Él era un voluntario holandés que vino a ayudar a la gente de Aikile con una misión con una ONG holandesa. Vivía en Aikile y en el terremoto de 1993 se derrumbó su casa, como ven ustedes allí, quedando aplastado durante varias horas por una viga de cemento que le comprimió ambos muslos. Su esposa estaba embarazada, falleció y tenía una hijita muy pequeña que también falleció pocas horas después o poco tiempo después. Fue rescatado por el SAR y transferido de inmediato a Cochabamba en una ambulancia con signos vitales estables y controlándose el dolor con propoxífeno endovenoso. No se le dio ningún antiinflamatorio porque obviamente se sabía que podía agravarse el fallo renal agudo por los antiinflamatorios, pero sí recibió propoxífeno a dosis, a requerimiento, mucha hidratación y una buena atención por parte de los voluntarios del SAR que se interiorizaron muy bien acerca de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer en un caso como el terremoto de Aikile. Cuando llegó al servicio de emergencia, tenía dolor en el tórax y en las extremidades, había equimosis y escoraciones en todo el cuerpo, un aumento importante de volumen en ambos muslos y dolor a la palpación en los cuádriceps femorales. La presión arterial estaba relativamente baja, había taquicardia, oliguria, la orina era muy escasa y muy oscura, ¿ya? Porque estaba hiperpigmentada con la mioglobina. En el laboratorio había anemia, una leucocitosis importante, la urea estaba elevada y la creatinina enormemente elevada. La creatinina estaba casi 15 veces por encima de lo normal. La urea estaba 2 o 3 veces por encima de lo normal, pero la creatinina estaba 15 veces por encima de lo normal. El potasio muy alto, la hiperpotasemia severa, el calcio bajo y el fósforo muy elevado. De nuevo, otro concepto importante que tienen que tener aquí. Siempre hay un equilibrio entre el calcio y el fósforo, ¿verdad? Es igual que un tobogán que está en equilibrio. Si el calcio sube, el fósforo baja. Si el fósforo sube, el calcio baja. Aquí el fósforo subió mucho por la rhabdomiólisis, por la destrucción muscular. En consecuencia, el calcio bajó de forma importante. Había una acidosis metabólica descompensada, severa, con pH de 7,28, el bicarbonato estaba en 9 y el exceso de base en menos 10. La orina era muy escasa, como han podido ver ustedes en la foto, y muy concentrada. Era con un color muy tinto, por la mioglobina y por la presencia de pigmentos en el interior. Las enzimas musculares obviamente estaban muy aumentadas, pero sobre todo la CPK, mucho más alta que la GOT y que la GPT. Entonces el paciente ya fue tratado en el mismo Aikile. Los voluntarios del SAR, en el momento en que lo descubrieron sepultado bajo los escombros de su casa, ya le pusieron un catéter intravenoso y le empezaron a pasar suero fisiológico en grandes cantidades, ¿ya? Con bicarbonato. Le pasaban 1 litro cada 2 horas de suero fisiológico con 80 miliequivalentes de bicarbonato, con 4 ampollas de bicarbonato, con lo cual se corregía la acidosis por una parte, se pretendía corregir o por lo menos evitar la hipovolemia y hacer que se lave todo el conjunto de bioglobina que estaba taponando los túbulos. Se le administró mannitol al 20%, 50 cc cada 2 horas, furosemida 100 miligramos cada 4 horas. Y en esas condiciones fue trasladado en la ambulancia hasta la clínica belga. Cuando llegó el paciente al servicio de urgencias, se le colocó de inmediato un catéter subclavio de doble lumen para poder dializarlo, porque era obvio que iba a necesitar diálisis, y se lo dializó durante 4 horas cada día durante 3 días seguidos. La evolución fue muy favorable.
Se restableció la diuresis en 5 días, se corrigió rápidamente y satisfactoriamente el aumento de uricreatinina, la acidosis, la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia. Gradualmente fueron bajando las enzimas musculares en los 6 días que permaneció hospitalizado. Al cabo de ese tiempo fue trasladado en un avión ambulancia a Holanda para rehabilitación física y psicológica, porque realmente fue una tragedia tremenda la que pasó ese hombre como consecuencia del terremoto. Entonces, como conclusión, el síndrome de aplastamiento debido a la rabdomiólisis y a la mioglobinuria es una emergencia frecuente y potencialmente fatal en los desastres naturales como los terremotos. Dios quiere que no haya otro terremoto aquí mientras ustedes vivan, pero si hay, ya saben qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Es fácilmente prevenible si se actúa rápidamente en el lugar del accidente. No hay que perder tiempo rescatando al paciente para mandarlo a la ciudad, ¿no? Al hospital de tercer nivel, porque no va a llegar vivo, va a llegar muerto. Hay que actuar en el lugar mismo del accidente y hacer lo que se hizo con este hombre. Se previene con la administración inmediata de suero fisiológico en grandes cantidades en el lugar del aplastamiento, durante el rescate y en el traslado de la víctima al hospital. Los bolos de manitol y furosemida ayudan a restablecer y a mantener la diuresis, lavando los cilindros de mioglobina que están taponando los tubos. Si persiste la oliguria y hay acidosis metabólica o hiperpotasemia potencialmente fatales, que habitualmente sí las hay, la hemodiálisis de emergencia es obligada y hay que hacerla todos los días hasta que el paciente recupera su diuresis y mejora su función renal. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no ha quedado claro? Todo claro, doctor. Todo bien. ¿Entendido? Sí. Bueno, seguimos adelante entonces. Cuando ustedes hagan su rotación en el internado, probablemente los van a mandar a Villatunari, los van a mandar a Ibirgasama, los van a mandar a Ibuelo, a Bulo, a todo lado. Y ahí van a tener ocasión de ver todos los días por lo menos una picadura de serpientes. Y algunos días hasta más. Afortunadamente no todas las serpientes son venenosas, hay de todo. Pero si les coge un paciente picado por una serpiente venenosa, ese paciente, si no hacen lo que tienen que hacer, se va a morir. Y se va a morir horriblemente, como vamos a ver a continuación. ¿Este paciente dónde lo has visto vos? Ah, En el belga. Ah, lo transfirieron. Claro, lo transfirieron. Las monjitas Merinol lo trajeron en una avioneta volando. Entonces, las mordeduras de serpientes ocurren en zonas tropicales en los 5 continentes del mundo. ¿Ya? Hay tipos de serpientes en Asia, en África, en América Latina, en todo lado. Y tienen una morbilidad y una mortalidad tremenda en ausencia de un tratamiento oportuno y efectivo. Cosa que si se lo hace bien y rápido, en general no da mayores problemas. Los venenos son directamente nefrotóxicos, se producen de necrosis tubular aguda e indirectamente también son muy perjudiciales porque producen hemólisis y producen rabdomiólisis. Entonces la hemoglobina liberada por la hemólisis y la mioglobina liberada por la rabdomiólisis taponan los túbulos renales y producen un fallo renal agudo oligúrico, obviamente asociado a anemia hemolítica y a gran destrucción muscular. Este era un niño de 13 años, Fausto Ichu, me acuerdo bien de él. Él vivía en el Acre, era natural de allí, y fue mordido por una serpiente yoporojobobo en la pantorrilla izquierda. Lo llevaron a una posta en la que lamentablemente no había suero antiofílico. Entonces, obviamente, el pronóstico era rápidamente fatal, porque sin suero antiofílico la gente se muere. Entonces, por suerte, había unas monjitas Merinol
que tenían una avioneta, lo pusieron en la avioneta y lo trajeron a Cochabamba de inmediato para recibir los auxilios respectivos. El paciente estaba gravemente enfermo, postrado, en shock, con la presión casi imperceptible, con una taquicardia tremenda. Había mucho dolor y lesiones necróticas en la pantorrilla donde fue mordido por la víbora, y todos los músculos de la extremidad igualmente estaban aumentados de volumen, muy dolorosos, como consecuencia de la rabdomiolisis. La orina era muy escasa y de color oscuro, pocas gotas de orina que producía el niño. Había un sangrado profuso por las encías, tenía epistaxis y tenía equimosis en todo el cuerpo, estaba sangrando por todo lado. Obviamente estaba muy anémico, 5 de hemoglobina, 15 de hematocrito, tenía una leucocitosis muy importante con neutrofilia, las plaquetas estaban por los suelos, en 35.000, la urea estaba tremendamente elevada, 7 veces por encima de lo normal, la creatinina 8 veces por encima de lo normal, el potasio muy elevado también. Las pruebas de coagulación totalmente alteradas, tanto el tiempo de protrombina, el APTT, el tiempo de sangría, todas las pruebas de coagulación estaban alteradas. Había una acidosis metabólica descompensada, severa, con pH de 7.2, el bicarbonato en 8 y el exceso de base en -9. Y tenía datos de hemólisis con una bilirrubina total muy aumentada, la directa también estaba aumentada, las enzimas musculares muy elevadas y sobre todo la CPK en 1500. Entonces ese paciente, tras que llegó, como estaba muy adolorido, se le pasó gluconato de calcio. No se sabe por qué, pero el gluconato de calcio en las picaduras de alacrán, en las picaduras de araña viuda negra, en las picaduras de serpientes, cuando se administra por vía endovenosa, el calcio sienta muy bien, alivia mucho el dolor. ¿Por qué? No me pregunten porque no lo sé, pero funciona. Se le administró furosemida, 2 ampollas endovenosas cada 6 horas para lavar los túbulos de mioglobina y de hemoglobina. Se le administró destroza al 10% con 80 miliequivalentes de bicarbonato cada 6 horas a fin de aportar calorías por una parte, lograr una diuresis aceptable por otra parte y corregir la acidosis. Mannitol al 20% cada 4 horas. Para aliviar el dolor, desde luego, ningún antiinflamatorio, porque con antiinflamatorios hubiéramos matado al niño. Se le dio meperidina, de Merol, media ampolla endovenosa cada 4 horas para aliviar el dolor. Y el suero antiofídico, que se le administró un frasco cada día durante 2 días. Tuvimos mucha suerte porque en Cochabamba tampoco se consiguió suero antiofídico. No había en ninguna parte, en ninguna farmacia, en ningún lado, en ningún hospital. Pero en ese momento, por suerte, teníamos buenos contactos con la DEA, que tenía un buen stock de suero antiofídico en Chapare para sus agentes, y de inmediato en una llamada telefónica nos enviaron 2 o 3 ampollas de suero antiofídico, con lo cual se le salvó la vida a este niño. Se administró plasma fresco congelado y crioprecipitados para corregir los trastornos de coagulación y la evolución fue muy favorable. Mejoró el estado general, se normalizaron los signos vitales en el curso de 8 horas, el dolor se controló muy bien con la meperidina, se restableció la diuresis y la coluria en las primeras 24 horas, disminuyó el sangrado por las encías, disminuyó la epistaxis, no hubieron más equimosis ni sangrados en la piel y en el curso de 5 días se normalizó la función renal y todos los trastornos de coagulación. Entonces, en conclusión, antes del suero antiofídico, las mordeduras de serpientes venenosas eran siempre fatales y actualmente siguen siendo fatales cuando no se cuenta con el suero antiofídico. Este suero se produce inyectando una pequeña cantidad de veneno a un caballo para generar anticuerpos y luego se los separa. Y este suero antiofídico, que es rico en anticuerpos antiveneno, actúa bloqueando las enzimas del veneno y evitando todas las consecuencias del
envenenamiento, ¿verdad? La hemólisis, la rhabdomiólisis, los trastornos de coagulación, etc. Pero lo importante es administrar lo más pronto posible para evitar la nefrotoxicidad y para evitar la toxicidad hematológica, que es tremenda. Los sueros antiofídicos modernos son polivalentes, es decir, sirven para cualquier serpiente venenosa, porque tienen anticuerpos contra diferentes serpientes, yocorojobobos, corales, cascabeles, etc. Entonces son muy útiles en ese sentido. Las compañías farmacéuticas producen los sueros antiofídicos dirigidos contra los venenos de las especies prevalentes en la región. Entonces no es lo mismo comprar un suero antiofídico en el África o en el Asia que comprarlo en América Latina. El tipo de serpientes varía de un continente a otro, ¿no? Todas son muy venenosas, pero cada región tiene sus serpientes prevalentes y sus sueros antiofídicos apropiados. Aunque pueden presentarse reacciones adversas como anafilaxis, porque es un suero de caballo en el fondo, los beneficios superan 1000 veces a los riesgos. Si no se administra el suero antiofídico, la gente se muere. Administrando, aunque haya una reacción anafiláctica, eso se puede controlar con corticoides, con adrenalina, con lo que sea, y se salva la vida de la persona. ¿Pasó al Sí, otro sí, tema? sí. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a